Bien, pues muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar presentando a nombre de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México el tercer coloquio, el estudio histórico de las ciencias, propuestas metodológicas para su investigación, que es organizado en esta oportunidad por el doctor Antonio Rodrigo Vega y Ortega Báez, presidente de nuestra asociación, y por un servidor, Freddy Méndez Pérez, miembro activo también de la asociación. Bueno, a continuación voy a ceder la palabra a nuestro miembro también de la asociación, José Daniel Serrano, para que nos dirija pues, algunas palabras de inauguración de nuestro coloquio. Muchas gracias, Freddy. Pues enhorabuena y muchas felicidades por este tercer coloquio sobre metodologías, el estudio histórico de la ciencia, propuestas metodológicas para su investigación. Creo que es un espacio que ayuda, como en esta ocasión, a que se sigan presentando trabajos no solamente de académicos y académicas que ya tienen una trayectoria en la historia de la ciencia, sino también a estudiantes que están presentando sus avances de investigación. Pues este es un evento más auspiciado por la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, que coadyuva a la promoción de la investigación histórica y a la difusión de la cultura, entre algunos otros aspectos. Entonces, pues, sin más por mi parte, enhorabuena, muchas felicidades, y pues declaro inaugurado este tercer coloquio, y pues cedo la palabra a Freddy, quien va a moderar en esta ocasión. Adelante, Freddy. Muchas gracias también por la invitación. Gracias, Daniel. Te agradecemos mucho el apoyo. Gracias por las palabras de inauguración de nuestro coloquio. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a esta primera mesa de nuestro tercer coloquio, el estudio histórico de las ciencias, propuestas metodológicas para su investigación, en la cual podremos dialogar con nuestros ponentes sobre sus propuestas para el estudio de la historia científica y tecnológica de México, particularmente durante el siglo XIX. Y bueno, les recuerdo a los ponentes que cuentan con 20 minutos para disertar su trabajo. Bien, bueno, pues la primera ponencia que vamos a presentar en este momento se titula La traducción como parte del proceso de consolidación de una sociedad científica, el caso de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, la cual nos la va a presentar Gustavo Enrique Flores Herrera, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Adelante, Gustavo. Hola, buenos días. Yo soy Gustavo Flores. Primero, pues gracias por el espacio. A Freddy, a Rodrigo, a la asociación. Qué bueno que se hagan estos espacios para presentar estas temáticas. Bueno, yo les voy a hablar un poco de traducciones que se dieron, más bien que se presentaron en los anales de la Asociación de Ingenieros, igual a finales del siglo XIX, y cómo estas traducciones tuvieron que ver en un proceso de consolidación de la asociación. Presento un poco de generalidades y luego hablamos de las traducciones. Doy inicio a la lectura. La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México fue inaugurada el día 24 de enero de 1868 en la capital del país. En ella, los ingenieros y arquitectos del país se reunieron por primera vez en una asociación especializada en su profesión. Los miembros fundadores de la asociación acordaron establecer lecturas periódicas que dieron interés científico e instructivo a sus reuniones. Así como todas las sociedades científicas del periodo, la Asociación de Ingenieros nació de una necesidad de agrupar a los científicos, tanto a los experimentados como a los jóvenes, con el objetivo de discutir sus descubrimientos, inquietudes y aplicaciones de la ingeniería para el beneficio del país. En su reglamento se estableció que los miembros debían dar lectura y redacción a todos sus trabajos en sesiones periódicas para compartir sus conocimientos y servir de modelo a los socios más jóvenes, así como que el presidente de la asociación debía en todo momento mantener una estrecha relación con el Estado. La asociación generó un vínculo estrecho con el gobierno porfiriano que se daría en ambas direcciones, ya que ésta obtenía del gobierno a través del Ministerio de Fomento, patrocinio y legitimidad socioprofesional, y asimismo el gobierno se beneficiaba en la solución de asuntos públicos relacionados con la ingeniería, como la proyección de obras públicas. Del mismo modo, el gobierno también encontraba cierta legitimación en sus decisiones y proyectos viniendo del halo de los hombres de ciencia. Para tal efecto, existía una comisión consultiva
formada por la asociación en un principio para apoyar al gobierno en asuntos que solo los ingenieros y arquitectos podían resolver. La comisión estaba formada por 5 miembros que a su vez designaban a otros socios para atender las solicitudes que el gobierno hacía llegar a la asociación para el estudio de algún asunto oficial. Bajo el precepto anterior, la Asociación de Ingenieros participó en varios proyectos de infraestructura nacional, como la instalación del Observatorio Meteorológico Central en la azotea del Palacio Nacional, la edificación de la Biblioteca Nacional y la construcción de la línea de tranvías México-Tacubaya, entre muchos otros. Al igual que la mayoría de las sociedades científicas de la época, la Asociación de Ingenieros contó con un órgano de difusión, los Anales de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, la revista que vio 28 tomos en el periodo de 1886 a 1920. Los anales fueron impresos con el patrocinio del Ministerio de Fomento en las oficinas tipográficas de la dependencia. En estos quedaron impresos los trabajos de los socios que trataban temas como topografía, geología, química, hidráulica, mecánica, electricidad, arquitectura, así como las actas que resultaban de sus sesiones y los informes que el presidente de la asociación comunicaba anualmente. Los anales de la asociación tuvieron como principal objetivo la difusión de la ciencia y fue una vía de comunicación con otras instancias científicas nacionales e internacionales con las cuales se intercambiaba conocimiento. En este sentido, mantuvieron comunicación con la Sociedad Médica Pedro Escobedo, la Sociedad Filoiátrica de México, la Academia de Medicina de México, el Ministerio de Comercio de Francia, la Dirección General de Estadística de la República de Guatemala, la Academia Real de Ciencias y Letras de Dinamarca, la Sociedad Occidental de Ingenieros de Chicago, el Instituto de Ingenieros Civiles de Londres, la Sociedad Alejandro Volta, la Comisión Geográfica Exploradora, la Asociación Geodésica Internacional y la Asociación de Ingenieros de Barcelona, entre también muchas otras. Por medio de este intercambio, la Asociación de Ingenieros mantuvo contacto con otras instancias para estar al tanto de los avances de la ciencia en México y otras latitudes, y asimismo externar sus resultados científicos. Los alcances que se obtuvieron en sus actividades favorecieron el desarrollo de sus carreras, aumentó la fuerza del gremio y su prestigio, su impacto social, su legitimidad, su participación con el gobierno y su capacidad de negociación con el poder político. Dentro de los anales publicados por la asociación podemos encontrar numerosas traducciones que los socios realizaron para ser presentadas en sus sesiones, como parte de las actividades que establecía su reglamento, como ya antes se señaló. Estas traducciones versaban en distintos temas, principalmente los que tenían que ver con la ingeniería del momento como obras públicas, así como las situaciones y adelantos que se daban en el rubro en otras latitudes del globo. Los idiomas de origen de las traducciones que encontramos en los anales de la asociación son principalmente el inglés y el francés, lo cual no es de extrañar ya que eran los idiomas extranjeros que se impartían en la Escuela Nacional de Ingenieros. Mas esto no quiere decir que los intereses de los ingenieros estuvieran puestos exclusivamente en textos de dichos orígenes, ya que podemos encontrar traducciones hechas de textos ya traducidos al inglés o francés de otros idiomas, como por ejemplo el alemán, el ruso o el italiano. En cuanto a los traductores, se tiene que no hay miembros de la asociación que se especializaran en este tipo de texto. Es decir, quienes tradujeron textos también escribían textos originales, siendo los socios con mayor número de traducciones realizadas los ingenieros Agustín Aragón, Manuel Fernández Leal y José Díaz Covarrubias. Hasta aquí las generalidades del tema. Voy a empezar a abordar leyendo el tema de las traducciones. Y de lo primero que hay que hablar o dejar en claro para redondear el tema es a qué me refiero cuando hablo del proceso de consolidación de la Asociación de Ingenieros Arquitectos de México. Y para esto hay que mencionar que para el periodo se puede decir que existen indicadores que nos hablan de la presencia de una sociedad científica consolidada, como lo son una publicación periódica publicada con una frecuencia constante, entre otras. Y en el caso específico de la Asociación de Ingenieros y siguiendo de alguna forma sus mismos estatutos, se tiene entonces que la sociedad debería mantener sesiones de manera frecuente en donde los socios dieran lectura a sus trabajos y además que el presidente de la asociación mantuviera lazos estrechos con el gobierno. Se podría pensar que hacia el primer periodo de gobierno de Porfirio Díaz en 1876 y su proyecto modernizador representarían el inicio de la mejor etapa de la asociación, mas no es así. Habría que esperar hasta el año de 1886 cuando la asociación comenzó a celebrar reuniones de forma periódica y con mayor seriedad de sus investigaciones.
y como indicador de esto se encuentra el inicio de la publicación periódica de sus anales. Asimismo, el presidente de la asociación se encontraba relacionada con el gobierno de una manera inmejorable. El ingeniero Fernández Leal, para ese momento, se desempeñaba como oficial mayor del Ministerio de Fomento y en las múltiples ausencias del ministro Carlos Pacheco, se desempeñaba como titular interino de la dependencia. La presencia del presidente de la asociación en el seno del Ministerio de Fomento garantizó en primera instancia la continuidad de sus actividades en un establecimiento fijo, el acomodo de sus miembros en diferentes instancias gubernamentales y de la misma asociación en proyectos de Estado como el desagüe del Valle de México, por mencionar alguno, así como la impresión de los anales en la imprenta del mismo ministerio. Ahora bien, ¿qué tanto tuvieron que ver las traducciones hechas por los socios de la asociación para lograr consolidarse? Establecido entonces el periodo de 1869 a 1886 como de gestación de la asociación, habría que hacer un poco de números. Durante este periodo tenemos que se realizaron un total de 17 traducciones, las cuales aparecen en los anales, repartidas en el primer tomo de ellos y en 2 cuadernos anteriores a este, editados en 1869 y 1871 respectivamente. Y para entender un poco mejor la dimensión de lo que estamos hablando, diré por dar solo un dato que para el primer tomo de los anales de 1886 se publicaron 13 traducciones de un total de 23 artículos que contiene el tomo, lo que representa más del 50% de los artículos contenidos en dicho volumen. Ahora bien, la actividad de traducir siempre va acompañada del factor contexto. Es decir, al momento de traducir, el traductor cuenta con un propósito en específico por el cual traslada el texto original a su propio idioma y un contexto que permea dicho propósito. En primera instancia, se tiene el interés propio del traductor con un tema. Se podría decir que se realiza la traducción solo por el hecho de poner un tema sobre la mesa de la asociación. De ese tipo se tienen varios textos y de temáticas diversas, como la hecha por Andrés Basurto sobre el método para determinar la relación de vacío de un montón de piedras a su volumen aparente. También está la realizada por Manuel Rivera sobre la torre de 300 metros en la Exposición Universal de 1889, o la de Juan Navarro sobre una modificación propuesta para el Canal de Panamá. Más profundizando en el tema del contexto, a través de las traducciones de los anales y de los textos contenidos en ellos en general, se puede dar cuenta clara del contexto que permeaba a la ciencia mexicana del momento, por lo que pueden encontrarse una gran cantidad de textos referentes a obras públicas y en especial sobre obras hidráulicas, teniendo en cuenta que el tema en boga era el proyecto de las obras del desagüe del Valle de México. Al respecto, se tienen varias traducciones hechas por miembros de la asociación sobre grandes obras hidráulicas hechas en otras latitudes, como la realizada por Luis Espinosa sobre la desecación del lago Fucino, ejecutada por el príncipe Alejandro Torlonia. De José Velázquez se tiene aplicación hecha en París del sistema de saneamiento del coronel Jorge Waring en 1883. El extracto del estudio sobre los desagües de Londres y aprovechamiento de las aguas de derrame por Mr. Mail, el ingeniero director de puentes y calzadas, traducido por Ignacio de la Hidalga. O saneamiento interior y exterior de la ciudad de Berlín, traducida por Manuel Fernández Leal. Es claro que la asociación pretendía tener los temas sobre obras hidráulicas al día y buscó aprender de la experiencia global, y más aún, provocó un diálogo con lo obtenido en esas investigaciones. Explico esto tomando como ejemplo la última traducción mencionada, saneamiento interior y exterior de la ciudad de Berlín. En este texto se explicaba a grandes rasgos que el sistema de saneamiento de la ciudad de Berlín estaba constituido por un sistema de atarjeas de distintas dimensiones y colocadas a diferentes alturas sobre la vía pública, donde se recibían tanto aguas pluviales como de desecho que se hacían llegar a campos de riego situados a las afueras del centro de la ciudad. A esto, algunos socios respondieron con investigaciones propias tales como indicación de los terrenos que podrían registrarse con los derrames de la Ciudad de México, de Luis Espinosa, cálculo de la sección más favorable para el escurrimiento de un canal trapezoidal de gasto y pendientes dados por Leandro Fernández, o apuntes sobre saneamiento, depuración y utilización de las aguas de Albañal por el ingeniero Andrés Basurto. Así tenemos que, de la experiencia tenida en otro lugar y traída al contexto mexicano a través de la práctica de la traducción, se provocó una cascada de aplicaciones de dicha experiencia al problema en cuestión. En este mismo sentido, se tradujeron otros textos sobre novedades científicas aplicadas a obras de infraestructura con la finalidad de ser consideradas como posibilidades para el país.
Entre estos se tienen de los progresos realizados de la construcción de líneas telegráficas y telefónicas, traducida por Gilberto Crespo, nueva clase de pavimentos de un traductor anónimo o sobre pavimentos de madera de Juan Bustillo. Las traducciones también permitieron que se profundizara en temas varios. Por poner un ejemplo, se puede mencionar el texto antes citado, La torre de 300 metros en la Exposición Universal de 1889, traducida por Manuel Rivera, en el que se describe el proyecto del francés Gustave Eiffel para la construcción de la famosa torre parisina. Este texto tendría como respuesta un artículo de autoría del mismo Manuel Rivera publicado en 1889 en el segundo tomo de los Anales, en el que se describe con detalle la construcción en cuestión. Asimismo, tanto como se profundiza en temas a través de traducciones, también se sustentaban ideologías. Tal es el caso de las matemáticas consideradas como instrumento científico y pedagógico, texto traducido del francés al español por Manuel Fernández Leal, en el que se explica cómo las matemáticas se habían posicionado como la base de la educación rusa, la cual había tenido un gran éxito durante las décadas de los 70s y 80s del siglo XIX. En este caso, habrá que mencionar el hecho de que el traductor fuera profesor de matemáticas en la Escuela Nacional de Ingenieros y la Escuela Nacional Preparatoria, en donde el plan de estudios de esta última tomaba como base las matemáticas. El mismo plan de estudios que fue criticado por la élite conservadora de la capital, principalmente por considerar que terminaría con el poco control de la Iglesia que aún tenía sobre la juventud. Por último, se tiene una faceta interesante de las traducciones encontradas en los anales para este periodo, y es que de alguna manera se buscó en textos fuera del país y en otros idiomas ejemplos de la normalización de la práctica de la ingeniería. Los ejemplos más claros de esta situación son importancia de una cartografía oficial, texto traducido por Ignacio Molina, y vocabulario de términos técnicos en 6 idiomas, traducido por Manuel Fernández, en los que se hace partícipe la necesidad de uniformar la ingeniería nacional. Tomando como ejemplo la última traducción mencionada, tenemos que está ligada con una propuesta hecha por el mismo presidente de la asociación, en la que solicitaba se creara una lista de términos técnicos de uso común en los diversos ramos de la ingeniería del país, lo que uniformaría el idioma en este punto, pues era común que los ingenieros no usaran siempre los mismos términos para referirse a un procedimiento, una pieza de construcción o un instrumento. La propuesta hecha a la asociación no tuvo respuesta inmediata, por lo que el mismo Fernández Leal se dio a la tarea de traducir el prefacio del vocabulario de términos técnicos usado en el dibujo, manufactura y comercio de las construcciones de hierro, escrito por el británico Ewing Matheson. Se trataba de una lista de términos técnicos en inglés británico y sus equivalentes en francés, alemán, español, italiano e inglés americano, la cual, si bien no manifestaba con exactitud lo propuesto por el presidente de la asociación, ejemplificaba de manera clara la propuesta. El mensaje era claro, era necesario uniformar la práctica de la ingeniería nacional y era la Asociación de Ingenieros y Arquitectos la responsable de llevar a cabo dicho proyecto, poniendo en claro con esto la importancia que se debería tener la asociación sobre la ingeniería del país. Con lo anterior, se tiene que, si bien no sería responsable decretar que gracias a las traducciones realizadas por los miembros de la Asociación de Ingenieros durante el periodo de 1869 a 1886, fue posible que ésta se consolidara como la sociedad científica de mayor importancia en el rubro, sí se puede concluir que dichas traducciones tuvieron cierta incidencia en dicho proceso, ya que de inicio hay que mencionar que estas traducciones son indicador del intercambio científico de la asociación con sus pares en otras latitudes. Asimismo, sería a través de traducciones que los miembros de la asociación comenzarían a poner temas en la mesa de la misma, facilitando con esto una frecuencia constante en la presentación de trabajos ante la sociedad. Por otro lado, las traducciones fomentaron el diálogo dentro de la misma asociación sobre temas de actualidad. Gracias a ellas se profundizaron temas, se buscó sustentar ideologías y se obtuvieron en otras latitudes del globo posibles respuestas a problemas de la ingeniería nacional del momento. Sin duda, estos aspectos obtenidos a través de la práctica de la traducción por parte de los socios de la Asociación de Ingenieros ayudaron en gran medida a que ésta fuera reconocida como la principal sociedad mexicana de ingenieros de finales del siglo XIX y principios del XX. Bueno, hasta ahí son los resultados de, lo que yo considero esta primera parte de esta investigación.
porque no acá, bueno, hay traducciones por los 20 tomos de los anales, y obviamente se van haciendo menos los textos originales, le van ganando terreno a las traducciones conforme avanza el periodo, y las temáticas también van siendo diferentes. Más adelante van siendo como que qué ve el extranjero en México, ¿no? Tenemos traducciones sobre el canal de Panamá contra el ferrocarril de Tehuantepec, y sobre no sé, el puerto de Tampico, ¿no? Son diferentes temáticas, pero eso yo creo que va a ser un poco más adelante. Y ya, aquí termino. Bien, pues agradecemos a Gustavo Enrique la participación con su ponencia, muy interesante. A continuación, bueno, antes aprovecho también para hacer invitación a las personas que nos están viendo por medio de la transmisión en Facebook, para que puedan dejar por ese medio sus preguntas. Y bueno, al final de la mesa tendremos una ronda de preguntas, una ronda de retroalimentación para que podamos dialogar en torno a ello. Bien, bueno, pues vamos a pasar entonces a la segunda ponencia de esta mesa. La segunda ponencia que vamos a presentar se titula El ingeniero Guillermo Beltrán y Puga y sus aportes a la ciencia mexicana durante la segunda mitad del siglo XIX. Esta ponencia nos la va a presentar Gabriela Villaseñor Alejandre y José Alfredo Uribe Salas, ambos de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gabriela, te recuerdo que tienes 20 minutos para presentar tu ponencia y bueno, pues te cedo la palabra. Bueno, como ya mencionó mi compañero, me toca hablar sobre el ingeniero Guillermo Beltrán y Puga y sus aportaciones durante la segunda mitad del siglo XIX. Lo primero que comentaré será un poco sobre su vida, sus estudios, las sociedades a las que perteneció, y posteriormente haré un análisis breve de cuáles fueron sus aportaciones entre, bueno, los diversos estudios que hizo en diversas áreas de la ciencia. Bueno, comenzaré con decir que Guillermo Beltrán y Puga nació en la Ciudad de México el 4 de marzo de 1863 y murió el 31 de junio de 1939 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Bueno, cuando Guillermo Beltrán y Puga tenía pues tan solo un año de edad, en ese momento dio inicio el llamado Segundo Imperio Mexicano con el emperador Maximiliano de Habsburgo. Y durante este trienio, pues se presentaron algunas aportaciones buenas. Sin embargo, pues no se logró mucho avance, ya que los conservadores retiraron su apoyo al emperador como consecuencia de sus ideas liberales. Y bueno, con la disputa entre liberales y conservadores, se propició una inestabilidad económica, política, social, científica, tecnológica y también educativa, que fue hasta el segundo gobierno de Benito Juárez, en la llamada República Restaurada, que la situación del país fue cambiando porque siguieron vigencia las leyes de reforma y también la promulgación de la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que fue el 2 de diciembre de 1867. Y bueno, con esta ley la situación a nivel educativo mejoró, pues además de que se estableció el estudio de educación primaria gratuita y obligatoria, se creó la instrucción secundaria para el sexo femenino y también se establecieron diversas instituciones. Y una pues de las más importantes que se fundó en la Ciudad de México y en la cual estudió Guillermo Beltrán y Puga fue la Escuela Nacional Preparatoria. Esta pues fue fundada el 2 de diciembre de 1887 con el primer director, el doctor Gabino Barreda. Y bueno, ya en este contexto, se necesitaban personas preparadas académicamente que impulsaran el crecimiento y progreso del país. Y con 9 años de edad ya Puga había presenciado 2 acontecimientos históricos. Primero, el imperio de Maximiliano y segundo, el gobierno de Benito Juárez.
Solamente que, bueno, como ya sabemos, había sido reelecto como presidente, pero pues su muerte lo impidió, el 18 de julio de 1872. Y bueno, a consecuencia de la muerte de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada quedó a cargo de la presidencia de la República. Y durante su gobierno continuó con una política parecida a la de Juárez, que dio continuidad a sus proyectos. Y aunque decretó una ley de amnistía para pacificar el país, impulsó la red telegráfica e inauguró la vía ferroviaria que conectó el puerto de Veracruz con la Ciudad de México, pues el presidente no logró una mejora en la economía del país y fue sino hasta durante el gobierno de Porfirio Díaz que la situación económica, científica, social e incluso pues la paz del país mejoró de manera significativa. Y bueno, fue bajo este periodo y la última parte del gobierno de Manuel González que Guillermo Beltrán y Puga inició sus estudios de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria de 1884 a 1889. Posteriormente continuó su preparación universitaria en la Escuela Nacional de Ingenieros de 1889 a 1891. Y bueno, la cual fue nombrada de esa manera por el presidente Manuel González Flores. Bueno, se graduó en la Escuela Nacional de Ingeniero como ingeniero topógrafo e hidrógrafo y terminó los cursos de la carrera de ingeniero civil e ingeniero geógrafo en el año de 1891. Bueno, su formación medio superior comenzó, como ya dije, en la Escuela Nacional Preparatoria y comenzó a la edad de 21 años. Y con respecto al plan de estudios, pues tenía una duración de 5 años. Dentro del personal docente que estaba en la Escuela Nacional Preparatoria se encontraban grandes personalidades como José María Vigil, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Paino, Alfonso Herrera, Manuel Orozco Iberra, Armando Amado Nervo, Justo Sierra, Leopoldo Río de la Loza, Francisco Díaz Covarrubias, Rafael Ángel de la Peña, José Barragán y Ladislao de la Pascua. En lo que respecta al plan de estudios, desde su inicio, pues las matemáticas conformaron una parte fundamental en la enseñanza. Las matemáticas estaban conformadas por cálculo, geometría y mecánica que permitían aprender la deducción. Y bueno, es importante mencionar que se privilegió el estudio sistemático de las ciencias, dejando las asignaturas no científicas dispersas a lo largo de los 5 años. En cuanto a los idiomas, pues se privilegió el francés frente al inglés, dejando el latín relegado por los 2 últimos años de estudios, pues ya que era una lengua que no se escribían obras de importancia. Y bueno, en esencia, la formación humanística quedó relegada del plan de estudios, lo cual se justificaba porque era necesario llenar el vacío entre la enseñanza primaria y la profesional. Y por este mismo motivo, la educación de la escuela tenía que ser homogénea y enciclopedista. En dicha institución, el positivismo fue floreciendo, lo cual desencadenó en estudios orientados hacia el método científico, hacia el método de trabajo e investigación y análisis científico. Y bueno, por lo anterior mencionado, es notorio que la educación de Puga se vio influenciada por una educación positivista en la que la ciencia pasó a tomar un protagónico en la educación mexicana. Y ese mismo interés, pues, también lo llevó junto con otros compañeros a fundar la Sociedad Científica Antonio Alzate. Y bueno, recibió el apoyo de los maestros de la Escuela Nacional Preparatoria y una vez que terminó sus estudios de educación medio superior, ingresó a la Escuela Nacional de Ingenieros. En la Escuela Nacional de Ingenieros, pues, tuvo su transición a partir del año de 1883, durante el régimen de Manuel González Flores, como mencioné anteriormente, y en ese mismo periodo la educación técnica de la Escuela de Ingenieros se vio favorecida al cambiar su dependencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de Fomento en 1881, y esto permitió pues una alza en el presupuesto de 69,880 pesos. En esta institución, Beltrán y Puga estudió la ingeniería en topografía e hidrografía, que tenía una duración de 2 años. Sin embargo, también se desempeñó como geógrafo, astrónomo e ingeniero civil. Y lo anterior se debe debido a que durante el porfiriato las materias estaban incluidas en las de geógrafo, de minas o civiles.
Y en esa época era común que los geógrafos se graduaran primero de topógrafos y después decidieran continuar con el programa restante. Y bueno, aunado lo anterior y a la estrecha relación entre la geografía y la astronomía durante el último tercio del siglo XIX, se puede deducir el porqué del interés del conocimiento de este ingeniero en esta última disciplina. Bueno, en relación a las sociedades, pues fue socio fundador de la Sociedad Científica Antonio Alzate. También junto con otros compañeros como Rafael Aguilar y Santillán, Ricardo Emiliano Cícero, Daniel M. Vélez, Manuel Marroquín y Rivera y Agapito Solórzano y Sol Chaga. Y bueno, su sede inicial fue en la Escuela Nacional Preparatoria y que se localizó en el número 19 de la calle de Justo Sierra en la Ciudad de México y compartió el lugar con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Con respecto a otras sociedades, bueno, cabe mencionar también que prácticamente esta sociedad contribuyó a que los científicos interactuaran y discutieran nuevos temas que cada día aparecían en diversas áreas de la ciencia, y lo anterior se logró con congresos científicos nacionales e internacionales, en donde se encontraban los científicos mexicanos más importantes. Como ejemplo se encuentra el Congreso Meteorológico Nacional, que se verificó el 1 y 3 de noviembre de 1900 en la Ciudad de México, y para divulgar los trabajos de sus miembros, actas de sesiones y noticias generales, en el año de 1887 se creó Memorias de la Sociedad Científica Antonio Alzate, en la cual él realizó diversas publicaciones. Bueno, otra de las sociedades de la cual fue socio fundador y vicepresidente fue la Sociedad Astronómica de México. Y bueno, es importante mencionar que durante la primera mitad del siglo XIX en México, la astronomía no se tomaba en cuenta con un rigor netamente científico, y aunque anteriormente se intentó establecer un observatorio en el año de 1847, y posteriormente se estableció un pequeño en la azotea del Palacio Nacional en el año de 1867, no fue sino hasta el año de 1879 que se fundó el Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya, el cual comenzó a funcionar hasta el año de 1882. Y bueno, bajo el contexto anterior y con el interés que los científicos tenían de que se les reconocieran trabajos realizados en México, así como su afición de investigar el cielo y realizar nuevos descubrimientos, fue que se logró crear la Sociedad Astronómica de México en el año de 1902. Y bueno, aparte de pertenecer a la Sociedad Científica Antonio Alzate y a la Sociedad Astronómica de México, también fue parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en la cual fue socio de número. Y bueno, esta asociación fue fundada el 8 de abril de 1833 en el Distrito Federal durante el gobierno de Valentín Gómez Farías. Sin más, voy a hablar un poco relacionado, más que nada como un análisis de sus obras más importantes. Realizó varias publicaciones, tanto en la revista Naturaleza, en la revista de la Sociedad Científica Antonio Alzate, en el boletín del Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya, y realizó varios estudios en el área de geografía, de geología, de astronomía, también permítanme. También realizó de cartografía y bueno, lo importante mencionar aquí es que entre los estudios que más publicó fueron relacionados con la geología y la astronomía. Desde mi punto de vista, claramente lo que yo puedo rescatar de las obras que he leído es en relación a la geología. Yo puedo rescatar algunas obras como la de la última erupción del volcán de Colima. También está otra que se llama Los temblores de la Tierra.
geodinámica, el temblor del 2 de diciembre de 1890. Y bueno, desde este punto, en relación a la geología, pienso que es importante, sobre todo en los estudios relacionados con los sismos, pues generalmente se piensa en ciencias de la Tierra o geociencias, la disociación con la historia, y se debe a que desde hace décadas, pues profesionales de estas se interesaron por tal estudio y empezaron a colocar con especialistas de otras disciplinas e investigaciones conjuntas. Y bueno, yo lo que pienso es que hace falta estudios sobre los sismos desde la disciplina histórica y bueno, en este caso pienso que se debe de tomar en cuenta también en la historiografía, ya que los desastres naturales pues han acompañado el desarrollo de la humanidad a lo largo de la historia. Y bueno, en relación a la astronomía, traía una tabla, pero no sé si la puedo presentar, pero bueno. En relación a la astronomía, hay muchos estudios importantes, como por ejemplo la flexión del anteojo del círculo meridiano. También están observaciones de la latitud del año de 1891. Estrellas probablemente variables, el Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya. Y bueno, en general son varias publicaciones, pero me limité a explicarlas porque lamentablemente de astronomía no pude encontrar todas las obras, pero bueno. Y lo que me parece importante de este personaje es que, bueno, sin duda realizó muchos aportes a la ciencia. Y bueno, lo que yo rescato es, permítanme tantito, es que pues, bueno, tenía una amplia preparación y de alguna manera sus estudios estaban relacionados con las necesidades científicas y el desarrollo del país y pues eso lo condujo a realizar diversas aportaciones. Y bueno, lo importante a destacar es que contribuyó a mejorar el desarrollo científico del país y bueno, esos estudios sirven como antecedentes para que se sigan realizando otras investigaciones, tal vez desde otro punto de vista. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Bien, pues muchas gracias a Gabriela por su interesante ponencia sobre el ingeniero mexicano Guillermo Beltrán y Puga. Y bueno, pues vamos a presentar entonces la tercera ponencia de esta mesa. La ponencia se titula Proyecto de tesis sobre la venta de la mesilla. Y bueno, el ponente es Renato Delgado Rodríguez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Te cedemos la palabra, Renato. ¿Qué tal? Buen día a todos. Ok, bueno, pues justo como comentabas, este es un proyecto de tesis para el grado de licenciatura. Estamos en las fases tempranas todavía y iniciamos con el hecho de que típicamente la venta de la mesilla es un tema como, pues casi periférico, ¿no? Cuando se habla de la pérdida de los territorios del norte. Mucho se habla sobre Texas, sobre la Alta California y la mesilla pues es prácticamente un apéndice, un tema pues que pareciera incluso de menor importancia, ¿no? Y de ahí justo viene la curiosidad de abordarlo, de pues ver en realidad qué pasó, ¿no? Y las implicaciones, porque no es, para empezar, no es un espacio geográfico tan pequeño y además sus consecuencias pues son importantes. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es hablar del contexto histórico. Para ello hay que recordar
estamos en el periodo en el que se puede decir que se consolida o que incluso alcanza su punto más alto el expansionismo estadounidense. Recordemos que pues la independencia de este país de Inglaterra es un suceso temprano, y casi en cuanto se logran separar, desvincular de Inglaterra, pues inician un proceso de expansión y pues nos tocó, ¿no?, ser los vecinos. Y entonces aquí encontramos una especie de paralelismo de lo que había sucedido siglos anteriores en el que las potencias europeas trataban de alcanzar los mercados asiáticos. Más o menos eso sucede. Estados Unidos está interesado en alcanzar los mercados orientales, que pues son potencialmente muy atractivos. La cantidad de gente que hay allá los vuelve muy apetitosos. Y como primer paso para alcanzarlos, pues es alcanzar la costa del Pacífico. Aquí el primer antecedente, antes de que pusieran, digamos, la vista sobre lo que en ese entonces le pertenecía al joven México, hablamos de las primeras décadas de 1800, es que se logran hacer con el control del territorio de Oregon. Pero tiene la particularidad de que es un terreno pues muy agreste, muy difícil, un clima muy difícil, y a medida que pues, bajamos hacia el sur está la California, que es más accesible. Y bueno, sucede todo lo que ya sabemos, ¿no? Lo que les decía hace unos momentos. La guerra, o sea, el conflicto que inicia con Texas y luego la ocupación estadounidense, el famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México pierde pues su mitad norte, se puede decir. Y luego viene lo de la mesilla, ¿no? Que no le damos la importancia que amerita. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues ya cede la parte de la Alta California y Nuevo México, que es un territorio pues inmenso. Y entonces aquí retomamos el asunto de que Estados Unidos quiere alcanzar la costa del Pacífico. Para ello, pues lo más fácil es tratar de alcanzarla a través del sur, o sea, del recién adquirido territorio del sur. Y es justo aquí donde entra en el mapa la parte de la mesilla, porque si bien podían construir un ferrocarril desde un poco más hacia el norte, era complicado porque es un terreno montañoso. Entonces la mesilla, que es una meseta, facilita bastante esta empresa. Entonces, en Estados Unidos empieza a haber como la disputa de dónde construir esto. Hay intereses, por ejemplo, los neoyorquinos querían construirlo un poco más al norte, pero había una facción del estado que estaban interesados en hacerlo más hacia el sur porque era mucho más fácil. Pero sea cual fuere, o sea, más bien principalmente si se optaba por la parte de construir, de conectar California, que además se había vuelto muy atractivo porque recientemente se habían descubierto la existencia de oro. Recordemos la fiebre del oro en California. Conectarla con Texas pues era doblemente atractivo. Y a eso le agregamos que era más sencillo porque la mesilla es una planicie, pues como que todo estaba apuntando a que era más adecuado hacerlo en el sur que en el norte, este ferrocarril. Y bueno, entonces el problema es que la mesilla pues no le pertenece a México, perdón, no le pertenece a Estados Unidos, sino a México. Para ello, pues Estados Unidos opta pues por tratar de apropiársela. Entonces, el primer movimiento que hacen es el gobernador recientemente
nombrado al mando en ese entonces todavía era un territorio Nuevo México, ya en posesión de Estados Unidos, pero a un territorio es un militar llamado William Lane. Entonces lo que hace Lane es pues tomarlo por la fuerza prácticamente. Él hace un pronunciamiento y alega que la Mesilla era parte de Nuevo México, cuando en realidad era parte pues de Chihuahua. O sea, históricamente había estado vinculado al estado de Chihuahua. Entonces, aunque eso le convenía a Estados Unidos, porque pues al final de cuentas tomarlo por la fuerza pues, les resultaba relativamente sencillo, es destituido el gobernador. Y a eso agregamos que o sea, inicia una especie de conflicto en el que el gobernador de Chihuahua, Ángel Trías, pues trata de contrarrestarlo. Él inicia un movimiento más o menos numeroso, son alrededor de 700 soldados los que logra reclutar, y hace una contraofensiva y logra recuperar, arresta a los estadounidenses que estaban ya en la Mesilla, y entonces se potencia el conflicto. Entonces lo que hace Estados Unidos es de momento pausar el conflicto y envían a James Gadsden, que es el comisionado para resolver esta controversia. Lo envían a la Ciudad de México y pues aquí sí ya entramos a hechos un poco más conocidos, que son las amenazas que hacen hacia el gobierno santanista, de que pues o cede la Mesilla y le ofrecen una indemnización a cambio, o de plano pues va a entrar, o sea, va a reavivar el conflicto que hacía unos pocos años le había pues significado la gran pérdida a México. Y o sea, le dan una serie de opciones, ¿no? Que o cedían la Mesilla o le iban a iniciar un conflicto en el que quedaban, o sea, daban muestras de que estaban interesados ya no solo en la Mesilla, sino pues era prácticamente el estado completo de Chihuahua, Sonora, o sea, lo que ahora conocemos como Nuevo León y hasta Tamaulipas. O sea, se iban a quedar con la mitad de lo que quedaba. O sea, ya en ese escenario Estados Unidos pues iba prácticamente a quedarse con 3/4 del México inicial. Y además estaban interesados también en la concesión de un derecho de vía en el Istmo de Tehuantepec. Todo esto con el mismo interés pues, de alcanzar la costa pacífica. Entonces, pues ante todo esto, lo que hace el gobierno santanista es que le ordena a Ángel Trías, el gobernador de Chihuahua, que ya se había pronunciado en contra de la ocupación de la Mesilla, le ordenan que desmovilice y pues opta finalmente por lo que podríamos considerar como el escenario menos grave para México, que pues es vender, entre comillas, el territorio de la Mesilla. Y eso es lo que, como todos sabemos, pues sucede, ¿no? La venden y finalmente Estados Unidos tiene pues las facilidades para conectar California con Texas. Y pues lo hace, o sea, en cosa de una década logra conectarlo, o sea, rápidamente se pusieron a construir el tren a partir de una ciudad que se llama Franklin, que está adelantito de El Paso, que es el punto donde iniciaba la frontera, donde, pues, digamos, incluso se inicia el conflicto por la ubicación del Paso. Porque además otro detalle que es importante en este asunto es que se utiliza en el Tratado de Guadalupe Hidalgo un mapa que es impreciso, se llama Disturnell. Bueno, y finalmente, pues eso sucede. Ceden la Mesilla, hay una indemnización cuyo destino es hasta incierto, que se quedan pedazos los bancos que financiaron el asunto.
otro tanto se lo quedó Santana y ya la indemnización, que pues es algo irrisorio, pues ni siquiera llega completa a la nación. Entonces, para abordar todo este asunto de la venta de la mesilla, he recurrido a dos tipos de fuentes: las primarias, que son, o sea, dos grandes categorías: textos legales, que son los tratados de los que les hablo, el de Guadalupe Hidalgo, que es un antecedente, y el de la venta de la mesilla, que es muy breve y que pues prácticamente se puede considerar como pues un apéndice del Guadalupe Hidalgo, porque además constantemente está haciendo alusión a lo que se estableció en el Guadalupe Hidalgo unos años antes. Y para ver todo esto, cómo se percibía en aquel entonces, he recurrido a periódicos de la época, tanto mexicanos como estadounidenses. Y pues es bien interesante cómo ahí se plasma lo que se decía aquí en México. Por ejemplo, pues es hasta cierto punto chusco cómo tildan a los estadounidenses de ambiciosos, y bueno, es común encontrar hasta cierto, pues, no insultos, pero casi los consideran rapaces y de lo peor. Y al revés, la prensa estadounidense es un poco diferente porque están un poco más enfocados pues en el desarrollo, en conectar las regiones, y hay descripciones geográficas pues hasta detalladas de lo que es la mesilla, de los valles que están ahí, los ríos que hay, qué tan fértil es la tierra. Y todo esto pues nos da un panorama de cómo se percibía, o sea, de cómo lo vivieron las sociedades mexicanas y estadounidenses. Eh, y bueno, finalmente, lo que les decía, para abordar esta tesis, pues nos hemos planteado dos posibles caminos. Uno, que es la controversia, que es poco o nada abordada, al menos aquí en México, que existió dentro entre las facciones estadounidenses, acerca de la construcción del ferrocarril, que es finalmente la causa pues, del interés por la región. Hay dos personajes que son los más interesantes, o digamos los representativos. Uno de ellos es el comisionado para deslindar la región, que se llama John Bartlett. Existen incluso cartas publicadas en los periódicos entre él y el gobernador que tomó por la fuerza la mesilla, William Lane. Ese sería un camino que pues es interesante y muy poco explorado, como les decía. Y la otra es pues lo que significó para México, ¿no? La pérdida. Y pues también podríamos darle el enfoque de que sí perdió la mesilla, pero pues se salvó de algo mucho peor. O sea, pues sería prácticamente el desmembramiento del país, que pues era muy joven. Hubiéramos quedado con pues, lo que sería la mitad del actual México. Sea cual sea el camino, pues implica la reflexión, ¿no? Lo que sucedió o sea, de lo que ha sido para ambos países el desarrollo, o sea, el desarrollo de este conflicto y la conclusión. Por ejemplo, para Estados Unidos, pues no es muy difícil ver que fue un paso decisivo, porque alcanzaron el Pacífico, y eso de alguna manera terminó de abrirle las puertas al superdesarrollo económico y bélico. Todos sabemos ahora que California es el estado dorado, ¿no? Es uno de los estados más ricos. Incluso si lo consideráramos como un país independiente, pues es una de las economías más pues, grandes. Y pues claro que cabe la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera sido si no lo hubieran logrado conectar? Porque pues ya para este entonces ya era, ¿no? Ya se había cedido. Seguramente el desarrollo hubiera sido más lento, o quizá no se hubiera dado. O sea, entramos pues en elucubraciones prácticamente, ¿no? Pero cabe esa reflexión. ¿Y qué hubiera sido para México? No sabemos si hubiera tenido alguna relevancia.
el quedárnosla, es un espacio abierto, ¿no? Es un espacio poco explorado. Y bueno, en cuanto a fuentes secundarias, también me gustaría decirles que pues hay poco material, o sea, hay por ahí un libro que es de Luis Zorrilla, que es como el de lectura obligada, tratando de abordar la relación bilateral México-Estados Unidos en aquellas décadas. Y pues ya no hay mucho más. Alguna que otra que se habla de libros, pero libros son pequeños acerca del conflicto, o sea, de la parte del conflicto que es la mesilla. Y luego ya más recientes hay artículos, pero solamente artículos que sí abordan partes o sea, aspectos muy concretos. Por ejemplo, por ahí encontré algunos que hablan de las dificultades que tuvieron los comisionados, la Comisión Mexicana para el deslinde de la región. Incluso se abordan algunos aspectos técnicos como los métodos astronómicos que se utilizaban en aquel entonces pues para ubicarse. Entonces, pues todo nos lleva, o sea, nos lleva a que es un tema poco explorado y que pues sí es interesante. Y bueno, hasta aquí. Muy bien, pues muchas gracias a Renato por la exposición de su proyecto de tesis sobre la venta de la mesilla. Efectivamente es un tema poco explorado, sobre todo desde la perspectiva científica y tecnológica. Y bueno, vamos entonces a dar paso a la cuarta y última ponencia de esta mesa número 1. La ponencia se titula Propuesta Organizacional Metodológica para la Investigación en la Historia de la Ciencia. Esta ponencia es presentada por Gerardo Morales Jasso, del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AAC, y por Diego Marcel Benítez Ramírez, de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Bueno, pues sin más preámbulo, cedemos la palabra a Gerardo y a Diego. Hola, hola, buenos días. Como ya me presentaron, pues soy Diego. Lamentablemente Gerardo no pudo estar disponible, no tuvo chance de venir por cuestiones laborales y bueno, me toca hacer la presentación de la ponencia y ahorita voy a compartirles pantalla para que se pueda ver mi presentación. Bueno, pues como ya dijeron el título, pues es Propuesta Organizacional Metodológica para la Investigación en la Historia de la Ciencia. Bueno, esta ponencia surge a partir de un trabajo que elaboramos Gerardo y yo para un capítulo del libro que es la historia considerada como parte de las humanidades o como parte de las ciencias sociales. Que bueno, esperamos que ese capítulo ya salga pronto a imprimirse y a publicarse. Y bueno, pues nos dimos cuenta al revisar todos estos planes de estudio y porque hacemos planes de estudio, formación de docentes, que bueno, hay una tendencia sobre todo en la parte de la historia, como, por así decirlo, tendencia humanista, que se desarrolla como parte de, sobre todo muy individualista, pues yo soy el autor, yo soy el genio que elaboró el trabajo, por así decirlo. Y bueno, pues, como ya lo decía, pues de la historia de la ciencia ha encontrado que hay un modelo heroico de ciencia, el científico individual. ¿A qué me refiero con esto? Pues realmente cuando hablamos de ciencia del siglo XIX, siglo XX, pues estamos hablando de, bueno, sobre todo de las primeras décadas, hasta la primera mitad del siglo XX, estamos hablando de científicos individuales. Por ejemplo, a Newton, a Einstein, por ejemplo, que aunque, por ejemplo, Einstein sí tuvo diálogos con otros científicos, pues siempre recordamos a Einstein como el gran científico, pues el héroe, casi como si fuera un personaje épico. Y bueno, pues, sin embargo, el contexto de la ciencia ha cambiado. Bueno, hay otro modelo. ¿Cuál es este modelo? El trabajo en equipo. Y bueno, aquí viene una serie de preguntas que nos realizamos pues para hacer como una propuesta organizacional. Bueno,
enseñamos a los historiadores a trabajar en equipo. Y bueno, con esto nos referimos a realmente estamos enseñando a nuestros alumnos a trabajar en equipo o con sus pares. A veces solamente los dejamos que hagan una ponencia por así decirlo, una exposición. Y bueno, pues en muy raros casos, pues elaboran tesis en conjunto. Pero bueno, eso no es enseñar a trabajar propiamente en equipo. Sí, a veces ponemos a alumnos a trabajar en artículos científicos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues los mandamos al archivo y pues que allá se empolven un rato. Pero bueno, básicamente eso no es trabajo en equipo, es tenerlo como de asistente. Pero bueno, hay que hacer una organización un poco más horizontal. Y bueno, de hecho también estas dudas empiezan a cuestiones disciplinares. También los enseñamos a trabajar con otros historiadores o también con científicos de las ciencias que estudian. Por ejemplo, con físicos, con químicos, biólogos, etcétera, etcétera, o médicos también. Y bueno, hay proyectos que no hubieran podido existir si los aportes de otros académicos sean de la misma disciplina o de otras. Bueno, creo que voy muy rápido y me voy a calmar un poco. Y bueno, pues aquí estamos Gerardo y yo a la derecha y Gerardo a la izquierda. Y bueno, empezamos a trabajar en equipo ya hace como 3 años más o menos, aunque somos egresados del mismo posgrado en la maestría en Historia, en Estudios Históricos Interdisciplinarios. Y bueno, pues no es muy relevante aquí que les explique el texto. Pero bueno, empezamos ya, cada quien hizo una parte, empezamos a trabajar de una manera muy individual, pero ya nos hemos estado integrando. Son ejemplos, por así decirlo. Y bueno, pues este es un texto que acaba de salir publicado en el mes pasado, en noviembre, en el que el texto se titula Multi, Inter y Transdisciplina, aportes para una mejor interpretación de sus significados. Este texto sí vale la pena que lo desarrolle un poco más, sobre todo en la parte de quiénes son los que están detrás de este artículo. Si bien Gerardo y yo somos los autores, él es el primer autor y yo soy el segundo autor, bueno, eso no es muy relevante, pero los demás él es científico ambiental, yo soy historiógrafo, Silvia es lingüista, Idrisa es ingeniero agrónomo, Graciela Velázquez es historiadora de la ciencia, Grecia lingüista, Karen es abogada, Marcos creo que es físico y Vanessa no recuerdo exactamente, pero ella es también científica ambiental. O sea, no solamente buscamos que en esta propuesta se trabajen solamente entre historiadores, sino de otras disciplinas. Y bueno, en este caso, pues nos resultó en un principio sí un poco complicado, porque pues son personas que realmente nunca habían trabajado con historiadores, con lingüistas. Yo nunca había trabajado con un físico ni con un científico, bueno, con Gerardo, pero con científicos ambientales como agrónomos, no me había tocado. Y bueno, pues aquí una pequeña referencia a lo que es la tecnociencia, que la tecnociencia pues es cuando se desdibuja un tanto lo que es la tecnología y la ciencia. Esto ya más para finales de la segunda mitad del siglo XX para adelante. Que bueno, tuvo un gran aporte pues de los estados, también de la iniciativa privada. Y bueno, aquí aquí hago referencia a una cita de Echeverría, que es: el sujeto que lleva a cabo las revoluciones tecnocientíficas no es un sujeto individual, sino que es estructuralmente plural. No hay un Newton ni un Einstein en la tecnociencia. Y bueno, también un artículo en un periódico, en la BBC, que dice: Brian Keating, el cosmólogo que cree que otorgar el premio Nobel a científicos de forma individual es un anacronismo. Bueno, recordemos que el premio Nobel, cuando se inició, pues creo que es a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando ya se empieza a otorgar. Y bueno, pues como la tecnociencia, pues sería como el epígono, pues el máximo exponente de un trabajo en equipo. Y bueno, pues tenemos 2 ejemplos: el colisionador de hadrones del CERN, del Consejo Europeo pour la Recherche Nucléaire, que bueno, son ingenieros, científicos, físicos, etcétera. Es un gran equipo en el que está inmerso para llevar a cabo todo este proyecto. Y bueno, el Event Horizon Telescope, en el que se toma la fotografía pues al agujero negro.
si bien reconocemos como en los medios a Katie Bowman como la programadora que fue la encargada, pero realmente no, hay un equipo inmenso de no solamente de programadores, astrofísicos, físicos, astrónomos, etcétera, etcétera. O sea, no podemos hablar de, es- de, del agujero, de esta fotografía del agujero negro. Bueno, sí podemos hacer referencia a Katie Bowman, no es por tampoco demeritar su trabajo, pero hay un gran equipo. O sea, si no hay equipo, pues no hubiera este logro. Y bueno, pues unas pautas que las que hago mención es enseñar a aprender a investigar de forma individual es un anacronismo, por lo que necesitamos competencias de trabajo colaborativo y también necesitamos aprender a trabajar en equipo, a lidiar con los egos de los compañeros de nuestras u otras disciplinas. Y también necesitamos modelos pedagógicos para todo lo anterior. O sea, necesitamos sí o sí enseñar a trabajar en equipo. Y bueno, nosotros también trabajar en equipo, pero necesitamos unas bases pedagógicas sólidas. Y bueno, pues hay como también hacer hincapié en que, bueno, hay dos tipos de modelos de trabajo en equipo. El primero es la compilación. Bien, hemos visto en trabajos de, sobre todo de historia de la ciencia, historia general de, no sé, algún estado, de historia regional. Bueno, vamos a hacer un trabajo en equipo y cada uno va a poner su tema de investigación y pues ya lo compilamos y hacemos un libro, ya hacemos una propuesta de libro colaborativo. Y el otro es el interdisciplinario en equipo, lo que indica que cada capítulo va a ser escrito no solamente por un autor, sino por varios. Y bueno, pues aquí los equipos en interdisciplina, pues siempre hay estas formas de trabajar, una que ya había comentado, la horizontal, y la otra que es más o menos vertical. Y bueno, me parece interesante pues este ejemplo, que es el de los Toros de Chicago, de este equipo de los 90 de básquetbol. Y bueno, me interesó pues hablar sobre todo de Michael Jordan. Supongamos que Michael Jordan es como el gran científico individual, el épico, por así decirlo, el heroico. Y bueno, sí, Michael Jordan, pues no hay duda que pues, es el gran basquetbolista, el gran atleta del siglo XX. Bueno, algunos discreparán con esto, pero a mí me pareció interesante mencionarles esto. Y bueno, pues, ¿qué tenemos aquí con Michael Jordan? Ganó 6 campeonatos a partir de los años 90, aunque inició su carrera con los Toros de Chicago unos en el 87, creo. Y bueno, pues tenemos dos formas de trabajar en equipo, ya que, bueno, aquí como dice, los Chicago Bulls no fueron los mismos cuando fueron entrenados por Doc Collins de 1986 a 1989, el cual tenía una organización vertical. ¿Qué quiere decir esto? Michael Jordan lo es todo. O sea, en el equipo, si alguien tomaba la pelota, ¿qué es lo que hacía? Pues se la pasaba a Michael Jordan. Y bueno, pues sí era un equipo competitivo, pero no fue lo mismo con Phil Jackson, ya a partir ya casi de finales de la década de los 80, que fue cuando Michael Jordan y el equipo de los Toros de Chicago ganaron 6 campeonatos. Eran imparables, casi imbatibles. ¿Por qué? Porque no solamente era Michael Jordan, era Scottie Pippen y Rodman, Tony Kukoc, Luke Langley, no recuerdo otros más, pero era un equipo que pues estaba muy consolidado y y Michael Jordan tuvo que trabajar en equipo, tuvo que no solamente a que se le pasaran a él, sino que todo el equipo fue el responsable pues de que fueran este gran equipo de básquet, de baloncesto en los años 90. Y bueno, pues es fácil afirmar, citando aquí a Lengua, ya visto estos tipos de organizaciones, bueno, aquí viene esta propuesta que sobre todo, bueno, son dos propuestas, la primera que es la de Luengo y la segunda es de Ronaldo García. Y me parece interesante aquí que Luengo cita, es fácil afirmar que los equipos interdisciplinarios se definen por un flujo múltiple de mutuos apoyos, datos, documentos, tareas, personas,
pero es más complicado el llevar a la práctica esos apoyos. Es decir, no solamente es trabajar de, no, tú haces las notas, yo hago esto, sino más bien va más allá de todo eso, porque ¿qué requiere? Bueno, pues en este equipo, para trabajar en un equipo interdisciplinario se requiere de la crítica. Bueno, ¿qué tipo de crítica? La autocrítica y la heterocrítica. Crítica de nosotros hacia nosotros mismos y también la crítica desde afuera. Y bueno, la dificultad es que no todos los miembros del equipo presentan la misma apertura y resistencia. Esto sí es muy común en todos lados. Y tenemos a veces el ego tan inflado, pues que no, voy a publicar con alguien mi artículo, si es mi tema, si es yo he trabajado 10 años sobre, no sé, las fiestas patronales en tal lugar, etcétera. Pero ¿qué sucede? La producción de estos autores, pues, no siempre es la deseada por instituciones como, por ejemplo, el CONACYT. A lo que, bueno, la propuesta aquí sería, pues, hacer trabajo interdisciplinario en un modelo más en equipo, en el que se produzca más conocimiento científico más rápido. Tampoco pues es negar también que venimos de una tradición humanista que pues privilegia al individuo, hay que reconocer también eso. Y bueno, pues las fases en interdisciplina por Ronald García pues serían estas que, bueno, no voy a tener a explicar cada una porque ya ahí sí se me va todo el tiempo y lo voy a dejar unos segundos aquí para que, por si a alguien le interesa más o menos buscar ahí algunas de esas cuestiones. Bueno, lo primero es empezar, algunos proponen que lo ideal es empezar desde cero, el otro es empezar ya con algún problema ya determinado, pero bueno, esto ya si les interesa, pues se pueden comunicar conmigo, con Gerardo, para ver estas fases para el trabajo interdisciplinario. Y bueno, aquí tenemos la de Enrique Luengo también, porque pues es muy difícil trabajar en equipo, pero pues sí se puede, es posible. Y bueno, otra de las cuestiones es que nuestro interés es sobre todo en abogar por enseñar a trabajar en equipo, realmente a hacer una integración con las otras disciplinas. Por ejemplo, nosotros que trabajamos historia de la ciencia, ¿por qué no trabajar con físicos, ingenieros, agrónomos, médicos, biólogos, por ejemplo? Eso le daría más un plus a nuestro trabajo como historiadores de la ciencia. Y bueno, pues eso sería, bueno, seguir con base a los modelos de García y Luengo para realizar investigación en historia de la ciencia con físicos, biólogos, lo que les comentaba, y científicos ambientales, entre otros. También es importante señalar, pues, que también debemos de enseñar en cierta forma lo que es el liderazgo. Por ejemplo, para resolución de problemas, resolución de conflictos, y bueno, enseñarles a que sean un Phil Jackson y no un Doc Collins a nuestros alumnos, o nosotros no ser como un Doc Collins y ser más como un Phil Jackson, por ejemplo, y trabajar con un equipo pues que realmente trabaje y realmente haga aportes conocimientos científicos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Creo que me apuré un poco, pero bueno, así está bien. Y bueno, aquí están las referencias, la de Rolando García y la de Javier Echeverría y Enrique Luengo. Bueno, por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda me preguntan. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta ponencia muy interesante, Gerardo. Pues bien, pues con esta ponencia dimos fin o bueno, terminamos, mejor dicho, las ponencias correspondientes a la mesa número 1. Vamos entonces a entrar a un periodo de preguntas, de comentarios, retroalimentación. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, bueno, pues estamos atentos al chat o ya sea que nos pueda pedir la palabra para que la pueda hacer verbalmente.
Freddy, voy a tomar la palabra para hacer unas preguntas y después le voy a ceder la palabra a Luis Adrián. Y mi primer pregunta es para Gustavo. Me gustaría saber si en la revisión que has hecho de la revista de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, ¿has visto quiénes son los traductores que destacan? O sea, los 2 o 3 que tú has visto que tienen más textos en este sentido, como para también perfilarlo y ver que ahí hay una beta interesante de abordar estos personajes, estos socios, desde el punto de vista de los traductores, que lo tenemos muy poco claro en la historia de la ciencia mexicana. Y también para Renato, en cuanto a tu proyecto de tesis, mi pregunta es si en las fuentes que tú has revisado hemerográficas de ambos países, ¿te has dado cuenta del peso del estudio del territorio de la mesilla? O sea, ¿hasta qué punto hay descripciones de sus recursos o de sus características físicas, de su extensión? ¿Hasta qué punto hay una idea, pues no exacta por la época, pero sí que del valor geoestratégico de la mesilla? Y por otro, para Gerardo, bueno, a Diego, que fue quien nos expuso, a Diego Benítez, mi pregunta va en el sentido de si en tu experiencia, ya sea en la UAM Azcapotzalco o en el Instituto Potosino, en donde labora Gerardo, ¿cómo es la parte de, sobre todo en la UAM, de la titulación colectiva? O sea, ¿hasta qué punto se pueden también explorar ese tipo más libres de titulación de muchas personas, por ejemplo, y reconocer entonces quién hizo qué, a quién se evalúa qué y quién obtiene una calificación X para obtener ese título? Y le cedo la palabra a Luis Adrián, mientras voy a revisar si hay algunos comentarios en Facebook. Muchísimas gracias, doctor. Muy brevemente, bueno, felicidades a todos los expositores, temas muy interesantes. Una pregunta para Gustavo Enrique, esperando que no salga mucho de su tema de investigación. Me gustaría saber si tú consideras que las traducciones en el periodo de estudio que ya has delimitado también ayudan a recibir de mejor manera discursos científicos que provienen de países en los cuales las relaciones políticas son tensas. Yo sé que esto puede aplicar más, de una manera más específica a países como Francia, Prusia, en este contexto de finales del siglo XIX por los conflictos bélicos, pero quisiera saber si para el caso de México tú te has encontrado que se facilita, digamos, la recepción del discurso científico a pesar de relaciones internacionales tensas. Esa sería mi pregunta para Gustavo Enrique. Y para Renato, me gustaría saber si también, yo sé que estás comenzando con la investigación, nos presentaste tu proyecto, pero si has encontrado que la venta de la mesilla ha entorpecido en algún sentido las investigaciones científicas o ejercicio de enseñanza en México en el periodo de tu estudio, que me parece que es aproximadamente 1854, bueno, por ahí, cuando fue la venta de la mesilla. Esas son mis preguntas. Muchísimas gracias y felicidades. Bien, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, comentario, sino para dar paso a los ponentes para que puedan contestar las preguntas. Bueno, yo me gustaría hacer una pregunta a Gabriela. Me parece muy interesante su trabajo. Me parece que es interesante estudiar a los ingenieros por su trabajo muy amplio, un trabajo que normalmente en el siglo XIX y principios de media mitad del siglo XX regularmente hacen de todo un poco, o sea, están metidos en muchas sociedades, en instituciones, y básicamente pues tienen un trabajo muy importante para la construcción
del país. No sé, Gabriela, mi pregunta, si tú te has planteado continuar estudiando al ingeniero Beltrán y Puga en términos de sus aportaciones a los sismos. Y bueno, pues esa sería mi pregunta. Sí, de hecho, bueno, muchas gracias. De hecho, sí pienso hacer un estudio sobre los sismos. Me enfoqué más en ello porque pues ha realizado diversos estudios, muchos, pero bueno, como por el tiempo no podía hablar específicamente de todas sus aportaciones. Por ejemplo, tan solo de geología escribió 15, de astronomía 15 más los demás. Entonces, pero sí me pienso enfocar en ello. De hecho, bueno, esta ponencia es una parte de lo que he investigado porque, bueno, mi tema de tesis en realidad son 3 ingenieros, que son Guillermo Beltrán y Puga, que es el que tengo más investigado. También está Pedro López Monroy y Teodoro Luis Laguerane. Entonces, pues sí, más que nada me interesa mucho cómo es bueno, si lo vemos desde un punto de vista para el estudio de los sismos, pues pienso que es muy importante tomarle atención, sobre todo para pues darle una nueva perspectiva y también entender las reacciones, ¿no? De las personas en esos acontecimientos, pues esos eventos naturales. Bien, muchas gracias, Gabriela, por la respuesta. Bueno, pues da paso a la respuesta de los ponentes a las preguntas que se le ponen. ¿Cómo va? El orden es por el de presentación, ¿verdad? Sí, efectivamente, el orden, perdón, lo podemos hacer desde en orden, según las primeras preguntas o la primera pregunta que se hizo, para que se haga más dinámico. Ok. Bueno, pues yo primero, gracias por sus preguntas, quiere decir que sí escucharon. Bueno, Rodrigo, sí lo mencioné durante la exposición. Los 3 ingenieros que más escribieron traducciones fueron Agustín Aragón, Manuel Fernández Leal y José Díaz Covarrubias. Ahí hay algo interesante. Agustín Aragón hace varias traducciones, pero aclara que Fernández Leal lo manda a hacer la traducción. Dice, traducción de tal texto, de tal idioma, por Agustín Aragón, a petición de Manuel Fernández Leal. Entonces, por ahí, pues, no sé si tengamos que acreditárselas a Manuel Fernández o a Agustín Aragón, que fue el traductor. Y de José Díaz Covarrubias hay que decir que a él interesa lo que se escribe en otros lados acerca de México. Él es el que va a empezar a traducir ya más adelante, más a finales del 19, acerca de cómo ve el extranjero a México, más que nada en los temas de obras públicas, ferrocarriles, puertos, etc. No sé si contesto con eso tu pregunta. Y para Luis Adrián, no, en realidad no sé. No hay una barrera que diga, que hable de conflictos bélicos. Más que nada hay barreras de idioma. No sé, yo decía por ahí que había textos en ruso, en latín, en alemán, que tenían que primero traducirse al francés y al inglés para que los ingenieros mexicanos pudieran traerlo a nuestro idioma. Pero no, en realidad no hay ningún problema de conflictos. Yo creo que entre sociedades científicas pues, no habrá mucho esos temas. Eran amor y paz entre ellos nomás, yo no sé ellos, yo creo. Y ya. Bien, pues entonces seguiría en este orden. Seguiría Diego, ¿verdad? Ok.
Bueno, en el caso de la UAM, que pues ahí es donde egresé el doctorado, pues yo no tengo conocimiento de la titulación en licenciatura, pero bueno, también le pregunté ahorita por WhatsApp a Gerardo y pues tampoco solamente sabe que en licenciatura se puede hacer como en equipo una tesis. Lo que sí recuerdo es que la titulación en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde estudié licenciatura en Historia, se puede hacer en equipo, en dos autores. Y bueno, ¿cómo se evalúa esta tesis? Bueno, se evalúa el examen de grado, se hace de forma separada a los alumnos. O sea, no son los dos los que la presentan, sino que individualmente la presentan y conforme a eso, pues ya pues evalúan pues a quién corresponde. Bueno, no supongo que ahí sí, porque nunca me ha tocado estar en un examen de grado de licenciatura en este forma de presentación, pero bueno, depende sobre todo de los evaluadores. Si bueno, pues le vimos más trabajo tal, no sé si eso tenga que ver o esas cosas, por ejemplo, pero ya en mi experiencia en la UAM, pues solamente es de posgrado y pues en posgrado no se puede, y creo que es una carencia, porque también lo que sí se puede hacer, pues son artículos en coautoría, pero en el caso de Gerardo, que él menciona que para titularse, una modalidad es la de publicar artículos científicos. Si tú publicas determinados artículos científicos en revistas con arbitraje, que estén en el CONACYT, etcétera, puedes optar por el grado de doctor y estos artículos los puedes hacer en coautoría. Eso sería una forma también como de hacerlo en equipo, pero sin embargo, pues es una carencia que todavía tenemos en las demás universidades e instituciones. Y pues bueno, eso sería todo. Sí, eso sería todo lo que iba a comentar. Gracias. Gracias, Diego. Y una disculpa por haberte cambiado el nombre hace un momento. No te preocupes. No hay problema. Claro, una disculpa. Sí, bueno, pues entonces si no hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, estaríamos dando por terminada esta primera mesa de nuestro tercer coloquio, el estudio histórico de las ciencias, propuestas metodológicas para su investigación. Y bueno, pues los invitamos a que estén al pendiente para la segunda mesa que va a comenzar a las 12 del mediodía. Y bueno, pues les agradecemos su participación. Muchas felicidades a todos los ponentes y a la ponente también. Son investigaciones muy interesantes. Me parece que dan para la reflexión cada una de ellas. Y bueno, pues nuevamente gracias por haber estado aquí presentes y también gracias a las personas que nos siguieron a través de la transmisión de Facebook. Y bueno, pues que estén muy bien y sin más por el momento nos despedimos.